Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, desde Honduras. Padre Mario. Hola, padre. Qué lindo verlos acá otra vez. Sí, es Qué que bueno no había señal de testigo. ¿Cómo dijo? El martes pasado no había señal de Tigo y no pude entrar. Lo tuvimos muy presente, padre. Estuvo con nosotros. Gracias. Y en cualquier momento le vamos a mandar la filmación del encuentro. Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Hola a todo el mundo. Qué lindo verlos de vuelta. Carlos, lindo verte. María, Rita. Ahí lo veo bien, padre. Qué bueno. Hoy tenemos muy buena señal, padre. Qué bueno tenerlo con nosotros y con toda su gente. Fantástico. Ahí ya el chat está que arde. Buenísimo. Estos participantes están ya muy cancheros con Zoom, ¿eh? Muy bien. ¿Quién diría que son todos millennials? Con algún doble millennials o triple millennials. Pero bueno, ahí estamos. Bienvenidos. Qué bueno. Alejandra, Verónica, Gloria, Andrea, Sofía, Cristina, María Luisa. Qué lindo verlas a todos. Carolina. Me parece hasta que tenemos la presencia de Padre Adrián, cosa que siempre es bienvenida. Qué lindo verlos a todos. Bueno, hoy tenemos el segundo encuentro de Belén 2. Hola, Padre. Lindo verte, Adrián. Bienvenido. Segundo encuentro de la Alianza del Hijo, ¿no? Y hoy vamos a... Perdón, pero no me veo. Estoy con la pantalla tomada y no sé cómo verme porque estuve con mucha gente y no pude llegar más temprano. Pero bueno, Ya te no sé vemos, ya te dónde vemos, estoy. Adrián. Si me veo bien porque no me puedo ver. Ya te vemos. Qué bueno. Hoy estamos de vuelta con el grupo de las chicas superpoderosas de Belén 2. Un grupo con alma y corazón y dedicación que trabajan juntas. Son un montón, con también su propio Ángeles de Charlie, con Charlie que se llama Norberto, en este caso que ayuda y está ahí y ya tiene muchas bendiciones porque está rodeado de las superpoderosas. Pero bueno, hoy vamos a estar encontrándonos con la luz de Jesús. Hoy nos encontramos con el agua viva que nos trae. Es una reunión, un encuentro muy, muy especial. En este encuentro, todavía tenemos 1 o 2 minutitos antes de empezarlo, 1 minutito y algo. Los que puedan, si pueden tener algún recipiente de agua, el que sea, cerquita, les pido que lo busquen, porque es para acompañar uno de los ejercicios que vamos a hacer, que va a ser una dinámica muy, muy, muy bonita. Así que el que pueda o lo tenga cerca, busca un recipiente de agua pequeño y la Biblia para acompañar y también para estar inspirado en esta reunión. Si pueden, fantástico. Y si no, en otro momento se levantan un segundito y lo buscan porque lo van a disfrutar mucho de esa forma. Como siempre les recuerdo, les agradecemos la paciencia que nos demuestran y la generosidad de estar con nosotros, de juntarse y de participar y de estar en mute, que seguramente muchos tienen mucho para participar y dar testimonio y comentar. Usemos el chat para eso, que siempre también es una forma para llegar a todos y de compartir, ¿no? De hacer observaciones y lo que sean. Entonces, como siempre, mantengamos en mute. Quién sabe al final, si da el tiempo, podemos hacer algún comentario, pero usemos el chat de la forma que podamos para compartir entre todos nosotros lo que nos llega al corazón y lo que queremos compartir. Entonces los voy a ir ya dejando para respetar nuestros horarios y ya somos casi 100, 85. Le voy a dar la bienvenida, me parece que es Mariana que empieza hoy, o Cecilia, no sé cuál de las dos.
creo que es Mariana o Cecilia. Bueno, ya me dirán. Pero bueno, el grupo de las superpoderosas que nos conducen hacia el agua viva y a la luz de Jesús. Bienvenidos a todos. Bueno, no sé si el padre Adrián querrá. No, Bueno, sí, padre Adrián, bienvenidos. No, que seguimos caminando con el camino de Jesús, ¿no? Y bueno, me parece que hoy Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y en esta luz hay mucho para decir. Ustedes saben que la luz también era toda una imagen que usaban muchos en aquella época los gnósticos, pero estos binomios luz, tinieblas, agua, desierto, van apareciendo mucho en la Biblia. Jesús dice, el que no ama no odia, es a sí mismo. Y estas antítesis ayudan como a definir el camino y el lugar desde donde nosotros estamos y vivimos, ¿no? Así que bueno, yo simplemente les abro un poquito que tengamos mucho apetito, porque lo que estamos viendo en este camino saben que es como algunas pequeñas muestras de lo que es todo el camino mucho más amplio de Belén. Y entonces, bueno, les doy la bienvenida y los animo a que realmente nos metamos a descubrir este Jesús de Nazaret en su palabra eterna, pero dicha en un contexto determinado que nos ayuda a comprender también en nuestro tiempo qué nos está diciendo para nuestro hoy. Así que gracias al equipo que hoy lo va a presidir y que nos viene acompañando, y gracias por todo. Bueno, en este segundo encuentro vamos a caminar con Jesús. Vamos a seguir sus pasos, sus gestos, sus signos en el contexto del agua. El agua presente en el inicio de su vida pública. El agua en ese primer milagro. Agua de encuentros, agua de llamadas, agua de milagros y de sanaciones. Por eso vamos a disponernos así en este encuentro a que cada palabra que escuchemos, que cada imagen y diapositiva que veamos sean como gotas de rocío que caen en nuestros corazones para que vayan purificando y vayan como guiándonos a ese Jesús, agua viva. Y encontrarnos con Él para que realmente riegue nuestros corazones y esos lugares que están secos, bueno, que los fertilice, que los fecunde. Que sea realmente hoy, bajo el signo del encuentro, bajo el signo del agua, nos encontremos con ese Jesús, agua viva. El agua, signo de encuentro. Que esta imagen del río Jordán nos lleve a sus orillas. Nos trasladamos a sus orillas. Sus corrientes vienen con aguas cargadas de tantas historias de salvación de la antigua alianza. Aguas de tantas alianzas con el Padre, quebrantadas y tantas veces renovadas. Que la imagen, y esta nueva imagen también, nos acerquen a la riqueza de ese río. Ese río contiene en su memoria grandes intervenciones salvadoras de Dios. Bañan sus orillas las historias sagradas, como cuando abrieron sus aguas para que Josué pudiera entrar a la tierra de bendiciones. Arriman al santo profeta Elías, abriéndolas también en dos para dejar un camino seco. En su corriente viene también la imagen del sirio Naamán, sumergiéndose para sanar su terrible lepra. Son aguas bendecidas por tantas promesas y esperanzas de salvación. Y ahora son aguas que traen los lamentos de un pueblo oprimido y de tanto silencio de Dios, porque se ha derrumbado la casa de David. Pero es que aquí, también en sus orillas, a donde el Espíritu del Señor llamará a Juan,
hijo de Zacarías, a predicar la conversión de los corazones. Ahora serán aguas encendidas con el fuego de la predicación del profeta. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Gente de toda Judea y Jerusalén acude para confesar sus pecados y bautizarse con Juan. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vayamos nosotros también a las orillas del Jordán. Mezclémonos entre la multitud. Encontremos nuestro lugar con los fariseos, los doctores, los publicanos, los pobres del pueblo, los soldados, mucha diversidad de personas. Todos atraídos por Juan y por su bautismo. Y todos con una misma pregunta: ¿qué debemos hacer? A la gente del pueblo, campesinos y extranjeros que no conocían demasiado de la ley, Juan les decía: el que tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene. El que tenga que comer, haga otro tanto. No imponía cargas imposibles de cumplir, ni purificaciones que no los dejaran trabajar, que no iban a poder hacer. Pero ellos también eran llamados a preparar el camino del Señor. Y entre esos pobres había algunos que, además de pobres, eran marginados. Eran marginados por ser gentiles, es decir, porque no eran judíos y entonces eran considerados impuros, y los enfermos, que muchas veces terminaban siendo mendigos. Juan los recibía a todos. Otros eran marginados, pero por otros motivos, porque eran corruptos y porque cooperaban con los romanos. Eran los publicanos, todos los conocemos. Ellos no solo recaudaban el tributo para los que dominaban, sino que tenían fama también de quedarse con algún vuelto, como diríamos ahora. Entonces la gente los odiaba, o sea, los odiaba porque ayudaban a los romanos y los odiaba por ladrones. Ahora, ¿qué los habrá movido también a ellos a acercarse al Jordán a purificarse? ¿Qué debemos hacer? Juan también tenía una respuesta para ellos: no exijan más de lo estipulado. También se acercaban los soldados, que no entendían nada de bautismos, de purificaciones, que eran los famosos paganos. Pero algo los llevó a acercarse a Juan, y algo los habrá llevado también a animarse a hablarle. ¿Qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, les decía Juan. No hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. ¿Qué tendría Juan? ¿Qué tendría Juan que todos se sentían tan atraídos hacia él? ¿Sería que a nadie, fuera quien fuera, lo dejaba ir sin prestarle atención, sin escucharlo, sin darle una respuesta? Se cree que Juan probablemente había participado del movimiento de los esenios. ¿Se acuerdan el martes pasado que hablamos de los esenios y decíamos que era un grupo que se había ido al desierto de Judea para formar comunidades monásticas y vivir ahí la fe en toda su pureza? Juan nos habla de eso, de una vida de fe y de una entrega total a su misión, y de coherencia. Juan nos habla de coherencia absoluta, sin dobleces. Pero, como suele ocurrir, también iban otros personajes a la orilla del Jordán, esos que van donde va todo el mundo para criticar, para juzgar, para condenar, usando su fe para sentirse más importantes, para mirar a todos desde arriba. Escuchemos las palabras que usa Juan para recibirlos. Raza de víboras, les decía. No más verlos, raza de víboras. Pero tampoco dejaba de invitarlos a producir los frutos de una conversión sincera, ¿no? Y eran los más importantes del pueblo, eran los saduceos, los fariseos y los doctores de la ley. ¿Quiénes eran estos personajes? Los ricos y poderosos saduceos eran aristócratas. Ellos colaboraban con los romanos, cumplían la Torá
sin excederse, sobriamente. Eran importantes porque entre los miembros del partido saduceo se elegía el sumo sacerdote. Los saduceos no creían en la resurrección y en general creían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida. Lo cual era una explicación que les cerraba perfectamente bien a ellos, que vivían bastante bien. Por el otro lado tenemos otro estilo, que eran los fariseos, que no se quedaban atrás en este estilo así arrogante, pero eran diferentes, ¿no? Por lo pronto no pertenecían a esa clase privilegiada. Pero ellos querían mostrar que vivían con toda precisión y exactitud las prescripciones de la ley, que cumplían todo perfecto, que eran como un ejemplo a seguir y a imitar. Querían ser vistos como maestros en el fondo, ser admirados. Las diferencias que había entre los fariseos eran en general sobre la interpretación de la ley y su aplicación a los casos concretos. Ellos habían logrado hacer a lo largo de los años toda una serie de reglas que eran en definitiva aplicación de la ley a la que llamaban la Torá oral. Y esta Torá oral, que tenía un montón de reglas que debían cumplirse, le daban el mismo valor que la Torá escrita. Ellos decían que en el monte Sinaí Moisés había entregado las tablas de la ley y la Torá oral, y que ambas tenían el mismo valor. Dentro de este grupo estaban los doctores de la ley y los escribas, que eran como los eruditos, los líderes espirituales del pueblo. Los vamos a ver en el Evangelio siempre revoloteando alrededor de Jesús. Y después estaban también dentro de los fariseos un grupo más radicalizado, más extremistas, que eran los celotes o celotas, que ellos directamente apelaban a la violencia para recuperar la grandeza de Israel. Todos estos personajes y nosotros, ricos, pobres, los que se creían iluminados, los humildes, todos poniendo nuestros pies en el río Jordán. Aguas del encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí, en esas orillas del río Jordán, un peregrino de las tierras de Galilea se mezcla entre la multitud gris de los pecadores que esperan en el río Jordán. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía, diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ti, de ser bautizado por ti. Y eres tú el que viene a mi encuentro. Eres tú, Señor, el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Escúchenlo». Aguas de purificación, la sed del desierto.
Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Una vez bautizado, Jesús es impulsado por el Espíritu a las áridas colinas que bordean el Mar Muerto. Aguas del Jordán es conducido a la sed del desierto. De la voz de Dios ungiéndolo como su Hijo amado, a la voz del tentador que lo quiere alejar de su misión. Impulsado por el Espíritu, se adentra en el desierto, siguiendo los pasos de Abraham, Moisés y Elías. A ese lugar de penetración, al peregrinar al Dios único, al que revela su nombre y al que sella su alianza, pero también a ese lugar de tantas infidelidades y de adoración del becerro de oro. Jesús va al silencio del desierto para escuchar esa voz que resonó en las aguas del Jordán. Va a beber de ese manantial de agua viva que era la voz de su Padre exclamando: Tú eres mi Hijo muy amado. Quería volver a escuchar allí a su Padre exclamando esa oración. Y va a saciar su hambre con la gozosa experiencia de adherirse a la voluntad de su Padre. Pero como todo hombre, siente hambre. Y allí aparece otra voz, la del tentador. Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles lo sirvieron. Cuando estamos en el desierto, ¿escucho su voz? ¿Escucho mi voz? Y en la tentación, ¿qué voz escucho? Meditemos un ratito. Jesús vence la tentación de Satanás, que quiere alejarlo del proyecto amoroso de su Padre, de su verdadera misión,
rechaza el mesianismo propuesto por el tentador. Vence al demonio para despojarlo de lo que se había apropiado del hombre y del mundo. El reino de Dios ya está cerca y ha vencido. Y desde ese momento, su cercanía, su presencia, ya tiene su victoria sobre todo el reino del mal. Encuentro en el mar de Galilea. Conviértanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Después de que Juan fue preso, Jesús va a ir a Galilea, a proclamar ahí, en ese mar, la buena nueva de Dios. Va a dejar el desierto y vuelve al agua. Ya no al río Jordán, sino a las aguas de este lago, del lago de Galilea. Lago, llamado como Mar de Galilea, lago de Genesaret o Tiberíades, es un lugar donde no tenemos que cerrar los ojos para encontrar ahí a Jesús, sino al contrario, tenemos que abrirlos porque lo encontramos por todas partes. Todo en la zona del lago y sus alrededores nos habla de la presencia de Jesús. Cuando leamos el Evangelio, busquémoslo y lo vamos a encontrar en todos lados. ¿Cuántas veces habrá caminado Jesús en la orilla del lago? El único de agua dulce de Palestina, profundo, alimentado de aguas subterráneas y del río Jordán. Tiene una extensión, para que nos demos una idea, de 165 kilómetros cuadrados. Y la distancia desde la orilla norte hasta la orilla del sur es de unos 21 kilómetros. Y de este a oeste, unos 12 kilómetros. Esas distancias eran recorridas por Jesús y conocidas por Jesús. Si ahora pasamos a un mapita que les pusimos como para que se orienten mejor, vemos los dibujitos de los barcos que nos hablan de la gran actividad pesquera de la zona. Es un lago muy rico en peces. Por eso encontramos puertos importantes alrededor, el puerto de Betsaida, en la zona de Herodes Filipo, al norte, el puerto de Cafarnaún, que era como la ciudad de Jesús, ¿no? En la Galilea de Antipas. Es importante esto también, como jurisdicciones estaban separados, eso les complicaba a veces, tenían que hacer trámites entre uno para pasar de lo de Antipas a lo de Filipo y viceversa. Jesús vería tantas veces volviendo a los pescadores en sus barcos con sus redes cargadas. Se cree que la tempestad en el lago tuvo lugar mientras iban de Cafarnaún a la región de Gerasa, donde Jesús curó a un endemoniado, no sé si se acuerdan del Evangelio. Otra vez, tras multiplicar los panes, también lo vamos a ver cruzar, y cruzando, yendo para la zona de Betsaida, probablemente a Genesaret. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Allí, en esas orillas del lago de Galilea, llama por su nombre a cada uno de sus discípulos, hombres de agua, de redes, de pesca. Los va a convocar para su reino, un reino que va a ir anunciando con gestos y milagros. A través del agua vamos a ir conociendo el reino. ¿Cómo será ese reino? El reino es fiesta, banquete, boda y alianza. ¿Cómo es el reino para mí? ¿Es fiesta, banquete, boda y alianza?
llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Has guardado el mejor vino hasta este momento, Señor. El reino es fiesta, es banquete, es boda, es alianza. Y es tan grande que no puede contenerse en el agua. Se convierte en vino. Y luego será sangre. Sangre de la alianza nueva y definitiva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo dice, a Él le pedirías. El reino es encuentro personal. La sed y el agua se encuentran. El agua es el pozo. El agua en el pozo se hace espejo para vernos como Él nos ve. Agua que nos espeja quiénes somos y qué tenemos que hacer. El agua viva pidiendo de beber. Un judío hablando con un samaritano. Un hombre dirigiéndose a una mujer. Es un reino que no hace distinciones. Un reino que a las personas las dignifica. El reino es claridad. Al pasar, vio a un ciego de nacimiento. Después que dijo esto, escupió en la tierra y lo puso sobre los ojos del ciego. Jesús, con su saliva limpia la mirada. El agua del reino transforma la mirada. Vemos como Él nos ve. Vemos a los demás y al mundo como Él lo ve. El reino es claridad. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se iba llenando de agua y ellos corrían peligro. Jesús nos invita a todos a caminar en el reino. Y es caminar en un agua en movimiento. Y cuanto más uno se adentra en la profundidad, nos vamos a encontrar con la tempestad. Pero Jesús sale a nuestro encuentro, porque con Él no hay tempestad que no se aquiete. Con su voz no hay tempestad que no nos logre hundir. Es un reino de confianza, confianza que viene de esa corriente que nos traían los pobres de Yahvé. El reino es confianza. El reino es abundancia. Navega mar adentro y echen las redes. Navegar mar adentro nos conduce también a la abundancia del reino, que brota de confiar en su palabra y echar nuestras redes al agua del reino. Aquí vamos a hacer una actividad. Vamos a elegir el que primero nos venga rápidamente el Evangelio. Cualquiera de estos 4. Vamos a elegir, vamos a leer 3 veces así, y dejar que la palabra nos vaya limpiando y encendiendo. Y después vamos a pensar una consigna, que es la siguiente. ¿Qué palabra, qué gestos encuentro que me hablan del reino?
¿Y con qué Jesús me encuentro? ¿Qué palabra, qué gesto encuentro que me habla del reino en estos versículos que son poquitos? ¿Y con qué Jesús me encuentro? Vamos a dar un ratito para que cada uno pueda leerlo tranquilo, dejar que el agua viva penetre en nosotros y que fecunde la palabra. Y una vez que fecunde su palabra y responda la consigna, vamos a abrir el chat y vamos a dejar que sus palabras broten en el agua del reino.
agradecer la compartida y ojalá pudiéramos seguir en este momento más tiempo. Realmente nos llenaron con sus palabras y el reino con su abundancia continúa durante toda la vida, así que seguiremos expresando en la vida lo que acabamos de contemplar en el Evangelio. Jesús vino a sanar. Dejarnos sanar por Jesús. Jesús vino a sanar. Queremos cerrar entonces este encuentro con esa sanación. Para eso nos va a ayudar el relato de uno de esos milagros que todos conocemos. Había ahí, en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y las removía. El primero que se metía a agitarse las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Así nos cuenta Juan, en el capítulo 5 de su Evangelio, el milagro que enseguida veremos. ¿Qué otra información tenemos además de este relato evangélico? Sabemos que el lugar físico de la piscina de Betesda está arqueológicamente comprobado. Su existencia fue tal cual el relato nos la cuenta. Era detrás del templo y tenía 5 pórticos. Estas piscinas se solían excavar en la tierra y se destinaban para recoger el agua, esta de la que tanto hemos hablado, ya que en Palestina, al no abundar las lluvias y las fuentes de agua, había que proveerse de ella y conservarla. Se recogía el agua de lluvia y se la traía canalizada de alguna fuente. Las piscinas eran subterráneas o al ras de la tierra. Estas últimas servían también como abrevadero para el ganado. Otras piscinas, como la que también nos cuenta Juan en otro milagro, eran más chicas y se utilizaban en las ceremonias de purificación llamadas mikvah, especialmente en las ceremonias de purificación de las mujeres, después de su periodo o previo a los matrimonios. La piscina a que nos referimos, Betesda, condensa en sí varios significados que necesitaban redención. Esta fue excavada durante el siglo 8 a.C. Eran 2, que se usaban como reservorios de agua. Tiempos después, posiblemente hayan sido usadas para lavar las ovejas antes de sacrificarlas en las ceremonias del templo. Este uso dio un halo de santidad a sus aguas. Por eso su nombre en griego, que lo habremos escuchado, probática, en hebreo, betzata, que son 2 palabras que refieren a ovejas, corderos o rebaños. Y en arameo, un sentido más espiritual, que significaba casa de la misericordia o casa de la gracia. El agua en estas piscinas debía fluir. Por eso cuando era necesario, se abría una compuerta y por ese canal drenaba el agua. Esto hacía que haya un burbujeo y una formación de espumas que se producía en ese drenaje. Y esto pudo ser lo que lo que dio lugar a esa creencia de que un ángel bajaba y las movía. También en ella confluía un rito pagano de los años previos a la llegada de Jesús, cuando empieza el Imperio Romano. Situada a una distancia peatonal por detrás de los muros de la ciudad de Jerusalén, posiblemente haya sido usada por los romanos como un centro de salud de baños medicinales del dios greco-romano de la medicina, Esculapio. Sea por esto o por las aguas santas, allí se agolpaban todos los enfermos. Jesús quiso ir hasta allí. No le alcanzaba con los enfermos que salían a buscarle por los caminos o los que él visitaba en sus casas. Quiso encontrarse también con quienes ya no sabían dónde buscar, con quienes ya no sabían en quién
ni en qué poner su esperanza. Jesús va a Betesda, mucho más que a curar a un enfermo. Va a encontrarse con ese sentirnos a veces abandonados de Dios, perdidos en la búsqueda de sanaciones. Va a encontrarse con nuestras búsquedas de sanación en otras piscinas y no en las de su gracia. Esta piscina de Betesda, Betzasa, no tenía la pureza de la otra piscina que habla Juan, que era la de Siloé, donde sí se hacían esas purificaciones. En esa envía al ciego a que se lave, locura. En esta piscina, Jesús solo hace una pregunta e invita al enfermo a levantarse y a seguir su camino. Vemos ahora el milagro. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Como este hombre, dejémonos nosotros también sanar por Jesús. Escuchemos en lo profundo de nuestro corazón su pregunta. ¿Quieres sanar? ¿De qué? Podemos ahora expresarlo en el chat, mientras el Padre Adrián, en nombre de Jesús, nos impone sus manos. Nos acompañan a modo de oración las palabras que le dijeron a Jesús, todos cuantos por él fueron curados. Trabaja siempre. El Espíritu de Dios siempre habita en nosotros. En las manos de Jesús están las manos del Padre que nos sigue creando. Creando para la vida eterna. Sigue creando ese hombre interior que no es vencido por la muerte.
levántate. Puedes reconocer dónde estás postrado o postrada. Yo estoy con ustedes todos los días. Y hasta el final de los tiempos para escuchar y responder a sus súplicas. Quiero queda limpio. Echen las redes de la confianza y la esperanza. Te purifico de todos tus abandonos, de todos los mecanismos de defensa que has creado para proteger tus heridas. Abre los ojos para ver con mis ojos y no con los tuyos y tus deformaciones propias. Vengan a beber agua en abundancia. Gracias. Gracias, Si Padre tienen Adrián. agua, les doy la bendición al agua. Ahora enseguida, ahí terminamos. Allí en esa piscina, en esta que vemos, que era la piscina de Betsaz, hemos dejado toda nuestra falta de esperanza, toda nuestra falta de confianza, toda nuestra queja, todos nuestros sentimientos de abandono, como así también todas esas creencias lejanas a su gracia, en las que buscamos a veces respuesta. Y ahora vamos a beber del agua viva que Él tiene para darnos, para no tener nunca más sed. Ponemos sí ahora cerca el agua que preparamos y recibimos del Padre Adrián la bendición. Oh buen Jesús, agua viva, fuente inagotable de toda vida que alimenta este mundo, sabes cómo hemos enturbiado y ensuciado las aguas de este mundo y las de nuestros corazones. Por eso te pedimos que bendigas esta agua que es vital y necesitamos para vivir. Esta agua que nos purifica de todas las esclavitudes y de todos nuestros pecados, que nos lavó en el bautismo y hoy
en nuestro corazón salta hasta la vida eterna y hace un río de agua viva que desciende permanentemente del cielo, porque es el río de tu gracia, que nunca más dejará de fluir. Por eso bendice esta agua, signo de esa gracia tuya, que nos llevará hasta la vida eterna, y que esa agua hoy nos purifique de todo lo que nos impide vivir la vida eterna en el amor y en la gracia, en la comunión contigo y con nuestros hermanos y en paz con nosotros mismos cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Guardamos este clima interior. Y vemos cómo el río de vida que abrió Jesús dura hasta hoy. Fíjense que podemos estar en comunión con Jesús y podemos tener una experiencia de Jesús. Tanto como la de aquel día. Mientras estaba hablando con ustedes, o mientras estábamos hablando y haciendo el encuentro, recibí un mensaje de un chiquito que tenía una enfermedad muy fuerte en los ojos y aparentemente incurable, y hoy de un ojo está viendo de un modo que no se explican los médicos, ¿no? Y estuvimos rezando la semana pasada por él, ¿no? Y por eso hoy Jesús sigue diciendo, levántate. Como en aquel tiempo, no podemos decir que todo el mundo se va curado. No sabemos por qué. Al padre Emiliano Tardif una vez le preguntaron por qué algunos se curan y otros no. Y él decía, es la primera pregunta que le voy a hacer a Jesús cuando lo encuentre cara a cara. Yo creo que también eso nos deja claro que lo que hacemos los sacerdotes o lo que hace la oración de nosotros no es algo que sale de nosotros, sino de Dios, justamente. Por eso creo que es muy importante que siempre sepamos que la obra de Dios, bueno, está obrando siempre, ¿no? Pero en Jesús tuvo que obrar también en Getsemaní y tuvo que obrar en la cruz, en la muerte, para mostrar resurrección. Y no nos podemos anticipar que el proyecto de Jesús fracasó porque lo condenaron, fracasó porque lo crucificaron, fracasó porque lo enterraron, hasta que no vemos el tercer día, ese día tan largo, ¿no? Y nosotros tenemos que saber que somos hijos de esa resurrección, que estamos en el tercer día, pero que es el tiempo, vivimos ya el tiempo de la resurrección. Por eso el agua viva está en la fe, en la esperanza, ¿no? Y entonces necesitamos ir bebiendo permanentemente esta agua. De mi parte, simplemente agradecerle al equipo toda esta apretada síntesis, pero que también hicieron un grandísimo esfuerzo para ayudarnos a meternos en la piscina, a meternos en el mar y a meternos en esos interlocutores, ¿no? del tiempo de Jesús, y poder hacernos nosotros también hoy testigos de ese encuentro. Así que simplemente invitarlos a que sigamos este modo que Dios nos va enseñando, cómo Él se alianza con nosotros, ¿no? Cómo Dios se va alianzando a través del Padre en el Antiguo Testamento, en el Hijo, cómo lo está haciendo, y bueno, y vamos a ver cómo lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero sentirnos ya como en esa corriente de alianza
de que Dios no se separará más de nosotros. Y si es de nosotros, es con toda la humanidad. Así que vivámoslo, ¿no? También entre semana, todo este espíritu, de manera que también esto que recibimos, lo recemos, lo guardemos en el corazón como lo hacía la Virgen María. Así que bueno, buenas noches y gracias a todos. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todo el equipo y felicitaciones. Nos vemos el próximo Padre. Buenas noches. Buenas noches Honduras, buenas noches Miami, buenas noches Argentina, Colombia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Gracias. Chao. Dios los bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones para todo el Gracias. equipo. Gracias a todos. Padre, bendiciones para ustedes. Gracias. Gracias. Para todo el equipo. Sí, para todo el equipo. Sí, bendiciones para todo el equipo. Gracias. Gracias.